Bueno, seguimos. Asambleísta Luis Almeida tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es posible que lo que yo diga le agrade a unos cuantos o no le agrade, pero el Estado ecuatoriano en el artículo 1 dice que nosotros somos un Estado laico, laico. Yo creo, señor presidente, sin que esto signifique que yo esté en contra de la religión, en contra de las denominaciones, pero hay que hacer bien las cosas, tal como dice la Constitución Política del Estado, y sobre todo hay que darle los derechos a la gente de acuerdo a sus posibilidades, pero tampoco obligarlos, porque si obligamos a poner un título de una ley que dice libertad religiosa, pero estamos obligando a hacer religión, significa que los que no son religiosos los estamos barajando, sacando. En todo caso, también tienen derecho los que no profesan alguna religión, que aquí en los estados occidentales se las conoce como cristianas, católicas, evangélicas. La evangélica tiene algunas denominaciones, pero en los otros pueblos existen otro tipo de religiones que son distintas a las nuestras y que ustedes normalmente no las conocen. Por lo tanto, el artículo 1 está mal concebido. También tiene que decir, en la parte dice los derechos de las personas a practicar o a no profesar, debe decir, para que también le den derecho a los otros. En el artículo 4 dice: la presente ley no incluye actividades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos. Hay que aclarar esto, hay que ver qué mismo, si son brujos, no son brujos, o qué mismo. Para ello yo propongo que se diga: no incluye actividades de fraternidades filosóficas u órdenes fraternales. Hay muchísimas órdenes fraternales que están exentas y que no son religión. Pero bueno, señor presidente, el problema radica en que aquí se está confundiendo laico con laicidad. Yo quiero pedirle al señor secretario, señor presidente, si es su bondad disponer así, que por favor me lea el señor secretario del diccionario de la Real Academia de la Lengua qué quiere decir laico, y que también me lea la palabra de laicidad, si existe o no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por favor, señor. Señor presidente, con su autorización, laicismo, Real Academia de la Lengua Española, de laico, doctrina que define la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. La palabra laicidad no está registrada en el diccionario, lo que se demuestra a continuación tiene una escritura cercana. Gracias, señor presidente. Ese es el problema. En los artículos número 6, en la que habla sobre la igualdad, la libertad y la laicidad como título, debería decir es laico, mas no laicidad, porque esa palabra realmente no existe. Y si existiere, todavía no está reconocida en la Real Academia de la Lengua. La usan, sí, la usan congregaciones religiosas creyendo sacar, porque han enemistado tanto al laicismo, que quieren reemplazar con la palabra laicidad. Pero como en la Constitución Política nuestra dice que el Estado es laico, tiene que decir la palabra laico. Y laico significa una doctrina que define la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. En otras palabras, es la separación de la Iglesia del Estado. Esa es la verdad, por la cual el general Eloy Alfaro peleó y luchó denodadamente. Y le costó la vida también. Esa es la verdad. Por lo tanto, no podemos repetir a los 100 años el mismo problema. No podemos repetir.
este concepto, este proyecto que aunque está concebido en libros, en capítulos, eso está bien, pero no tiene sentido de carácter totalmente constitucional, porque trata de beneficiar a la una iglesia en desmedro de la otra, que tampoco es justo. Y me dirán, bueno, ¿y por qué Lucho Almeida dice esto? Solamente le voy a poner un ejemplo. El artículo 22, le ruego a ustedes observar. Para la obtención de la personería jurídica, las entidades religiosas deberán cumplir los siguientes requisitos: justificar documentadamente la creación, las entidades religiosas. La creación, por ejemplo, yo quiero preguntarle, ¿cómo justifican los franciscanos la creación si cuántos años están en nuestro país? ¿Cómo justificarían los jesuitas, por ejemplo, que todavía están en el Ecuador, su presencia en el país? ¿Cómo vendrían ellos con un documento a justificar para legalizar eso que ya está legalizado? Y dice más abajo, el numeral 2, contar con por lo menos 1000 personas para la fundación o presencia de entidad religiosa en el país. O sea, la Iglesia Católica tendría que presentar 1000 personas como socios o miembros para determinar que existen en el país. Pero si en la práctica existe, este problema radicaría es para las nuevas denominaciones que son problemas de la Iglesia evangélica. Esa es la gran verdad. Me lo conozco de memoria, apreciados legisladores, y sé cuál es el problema. También sería injusto que mañana las 1000 personas en una iglesia o denominación, porque la Iglesia evangélica no es nacional, sino sectorial, de muchas células, ¿cómo va a determinar una iglesia en la cual va en 50 personas y necesitan ser 1000? ¡Qué locura! Me parece que está esto mal. O sea, si bien es cierto, le hacen un daño a la Iglesia Católica, también se harían un daño en la Iglesia evangélica. Pero tiene algo bueno. Ya el Estado reconoce que no deben pagar impuestos, que no deben eso es bueno, porque justamente es una cuestión de espiritualidad. Y la espiritualidad está bien que no tenga impuestos, que no tenga algún tipo de gastos. Pero más allá de aquello, señor presidente, la confusión total por lo que este proyecto yo pediría que realmente se lo rechace, porque no está conceptuado como tiene que ser. Si se trata de libertad, hay que darle libertad a la gente, pero también hay que darle libertad a los que no están. Y si se trata de realmente garantizar a unos, tampoco está prohibido en la actualidad hacer eso. No está prohibido que una iglesia evangélica, la cual la respeto, la estimo, inclusive la apoyo, pero no por eso vamos a hacer un problema de inconstitucionalidad. Señor presidente, hay que observar siempre la historia. Si no observamos la historia, volvemos a cometer errores. Por lo tanto, yo creo que lo más adecuado es como dice el monseñor José Mario Ruiz Navas, ayer en el diario El Universo. La ley de libertad religiosa, igualdad religiosa, concluye al último, dice, junto a tantos elementos positivos para un Estado laico, él también habla de laico aquí, aunque al comienzo habla de laicidad, pero reconoce el laico, Consejo Nacional de la Libertad e Igualdad Religiosa. Yo creo, señores, que lo sublime es particular, y por lo tanto, hacerle controles de esta manera me parece una locura, cuando justamente le costó la vida al gran general Eloy Alfaro. Démosle más libertades a la gente para que ame, para que quiera, para que decida lo que quiere hacer, pero no ponerle cortapisas a nadie. Ese es el gran problema, señores, cuando se quiere hacer una ley que no esté enmarcada dentro de los principios universales. Muchas gracias, señor presidente.